Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy tengo de nuevo la suerte de estar con Fernando Cano. Fernando es el redactor jefe del Español Invertia y vamos a charlar, como ya hemos hecho en algunas otras ocasiones, ¿no? sobre Telco en España y bueno, la cantidad de cosas, ¿no? que pueden ocurrir, ¿no? en estos próximos meses o incluso semanas. ¿Qué hay, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Encantado de estar una jornada más y un episodio más y nada, pues dispuesto a diseccionar la actualidad del sector como siempre y con tu inestimable liderazgo. A ver, gracias, Fernando. Gracias. Muy bien. Oye, nos vimos, yo creo que fue la semana pasada, otra vez la anterior, se me montó en los días pues, en digitales, ¿no? Que ahí se juntó toda la industria y tú moderaste un par de mesas, incluso hiciste alguna entrevista, ¿no? Si no recuerdo mal, a Meini, ¿no? Sí, Te tocó entrevistar, efectivamente. Así que bueno, que fue digamos que ese evento es justo antes del verano, ¿no? Y es como marca, ¿no? La agenda, ¿no? De las cosas que van a suceder muy probablemente, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que vimos, y me gustaría oír tu opinión al respecto, ahí durante el evento de manera más obvia, ¿no? Porque otras no lo eran tanto, incluso Meini pues contestó a una de tus preguntas sobre eso, es el cambio de regulación, ¿no? que parece que va a haber en torno a Marco, ¿no? Digamos que el acceso regulado, ¿no? a los conductos, a las canalizaciones de Telefónica, ¿no? Da la sensación de que va a ser una de esas polémicas que se va a extender durante muchos meses, ¿no? en este curso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso, Fernando? bueno, yo desde luego va a ser complejo porque como en todos, Telefónica quiere sacar más dinero y sus competidores no quieren pagarlo. Entonces, Eso claro, es. tenemos aquí la gran choque de trenes y la gran dicotomía que tiene Telefónica actualmente, y alguna vez lo hemos comentado, y es que Telefónica de facto ya no es el incumbente, dejó de serlo de manera estricta, no oficialmente, pero de manera estricta cuando Más Orange nació, hace ya más de 2 años. Pero claro, conserva estas cosas que tú comentas que todavía vienen siendo esas reminiscencias del pasado, y es que en el caso de los ductos, pues son dueños de todos los ductos. Por algo lógico, porque en lo incumbente son el operador en su momento público creado para el desarrollo de la telefonía fija en su momento. Entonces, claro, ahora lo que quiere Telefónica es que se adapte, al igual que se han ido regulando de los últimos meses todos los mercados, de cierta manera desregulando porque ya ellos consideran que ya no son el incumbente, entonces por tanto tienen que tener acceso a precios de mercado, y este yo creo que es uno de los últimos, digamos, nubes negras que quedaban en todo el tema regulatorio, y que ellos quieren efectivamente que se les pague más por el uso y de cierta manera liberalizar el sector. ¿Qué pasa? Pues que Más Orange, que es el operador con mayor cantidad de clientes, es, lógicamente que tiene que pagar más. Y no quieren pagar más. Y además Meini lo dijo muy claro, porque Meini se caracteriza, y una de sus grandes, digamos, señas de identidad es que le gusta pagar poco. Claro. Entonces, entonces, le gusta ganar mucho, pero ganar poco. Entonces, en este caso, claro, él ha hecho saltar todas las alarmas porque ellos consideran casi que es una eh, salida totalmente fuera de todo lógica que Telefónica quiera cobrar más por sus conductos. Ellos argumentan que Telefónica quiere cobrar mucho más de lo que debería cobrar por un sistema que no tiene tantos... O sea, el argumento de Telefónica es que se paga muchísimo menos que en Francia, y le ponen el ejemplo de Francia porque Orange ahora es el dueño de Más Orange después de la joint venture. Entonces le pone el ejemplo de que ellos pagan muchísimo menos que, o sea, cobran muchísimo menos que en Francia. Pero claro, lo que dice Más Orange es que tiene la mitad de los conductos que en Francia en cuanto a extensión, con lo cual es una disputa que desde luego es interesante, y en la cual pues veremos que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que recordemos, a partir de ahora tendrá un nuevo presidente y Es por cierto, tanto se, nuevos se consejeros. ratificó, se ratificó ayer, si no Exacto, recuerdo se mal. ratificó Eso es. ayer, debería abordar el tema y tener un profundo, un profundo análisis. Es interesante porque, claro, Telefónica es la operadora que tiene más ingresos y Más Orange la que tiene más clientes, con lo cual yo creo que son dos fuerzas casi igual magnitud,
en tanto en cuanto yo creo que la comisión tendría que tener un equilibrio entre las dos. Si me lo preguntas, yo personalmente no soy técnico, pero me da la impresión de que Telefónica está en su derecho de querer cobrar más por un servicio que consideran que su tarificación se queda obsoleta, sobre todo considerando que además ya se ha liberalizado el mercado de fibra y se han liberalizado todos los mercados. ¿Cuánto más tiene que cobrar sobre eso? Pues es un tema que tienen que decidir los técnicos, Ya, en mi sí, sí. opinión. Sí, sí, hay una doble vertiente. Si no recuerdo mal, digamos que el proceso a nivel regulatorio está ahora en fase de consulta pública, ¿no? Es decir, Telefónica le ha propuesto a la CNMC una serie de compromisos y la CNMC ha emitido un informe con su opinión sobre los compromisos. En realidad, ha habido como varias iteraciones, ¿no? de compromisos que incluso se describen en el documento. Y ahora están en pleno proceso de consulta pública, ¿no? Pues para que la industria y el resto de los implicados den su opinión sobre sobre los compromisos, ¿no? Para que esos compromisos parece que incluyen digamos, la posibilidad de incrementar el precio pues hasta prácticamente doblarlo, ¿no? Con el paso del tiempo. Y es lógico, claro que Pero, eso genera insisto, un... yo no soy técnico, Joaquín, igual tú sabes más que yo en este tema, pero yo no sé qué tan bajo era el precio que se paga actualmente. Es decir, es probable que sí que haya estado infrapagado, pero yo no sé si como para cobrar el doble. Ya, sí, sí. Aquí quienes se van a hacer oír sin duda son precisamente, y como el mercado telco español es tan sofisticado, va a ser más Orange, evidentemente, Orange, pero también van a ser las Fiber Cost, va a ser Premium Fiber, que es el que va a pagar efectivamente el incremento de Orla, y Onivia también, que también va a pagar el incremento de Orla. O sea, Claro, lo que entonces, pasa es que si te pones desde el punto de vista de Maini, ahí le van a pasar la factura también. Es claro, decir, claro, estos son costos que se efectivamente. van trasladando. Eso es, no, no, sí, al final, claro, la pagaremos tú y yo, la factura, evidentemente. Quiero decir, bueno, así es como es el mercado, pero es eso, ¿no? Va a ser una batalla regulatoria bastante intensa y yo creo que bastante visible en los medios, ¿no? Porque además se expresa en términos de precio, ¿no? ¿Sabes? Es bastante notable. Y yo creo que el año pasado, los últimos datos del 25 hablan de unos 135 millones de euros al año del tamaño del mercado de alquiler de canalización. Es dinero, claro, y más si asumes que va directamente a tu EBITDA, ¿sabes? Pero vamos, Si lo duplica ya son 270. sí, sí, entonces sí, ya es importante. Sí, sí, ya es importante, ya es importante. Pero sí, sí, eso fue bastante obvio, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? El CEO de Telefónica de España dio de repente también en su explicación pues una serie de datos del mercado francés que no son usuales. O sea, no es normal referirse al mercado francés, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente que ahí hay Nunca, una... además, claro, hace la cuña al mercado francés sabiendo que el principal afectado y el principal detractor de la medida es una persona francesa. O sea, Es que un operador no es francés, casual. Podría efectivamente. haber cogido el ejemplo del mercado rumano o el ejemplo del mercado inglés, pero no, cogió el ejemplo del mercado Sí, sí, francés. sí, sí. Eso es, escoger francés, sin duda. Oye, también ahí durante el evento hubo bastante comentario y, bueno, pero de esto prácticamente sale cada día en las noticias, ¿no? Que son los servicios direct to device, el D2D, ¿no? El satélite, el nuevo satélite. Velasco, la CTO de Vodafone España, anunció el lanzamiento o algo parecido, ¿no? De su servicio D2D con AST, la compañía esta. ¿Cómo lo ves, no? Porque esto es también otra batalla regulatoria, pero además, digamos que esta es de una escala mucho mayor, ¿no? Porque es necesariamente mundial, ¿no? Sí, sí, desde luego. A ver, lo de Vodafone yo lo cogería con pinzas porque yo creo que varias veces ya han presentado ese mismo servicio. Pero bueno, al menos eso demuestra que sí que tienen un interés en el mercado y que llevan tiempo trabajándolo. De hecho, Sí, también sí. hace poco MasOrange, bueno, en febrero MasOrange presentó también una alianza con Starlink para el servicio móvil satelital. O sea que las operadoras se están moviendo y es una cosa clara porque al final estamos hablando de un mercado que ahora mismo está absolutamente dominado por Estados Unidos, novedad, y a diferencia del mercado de las telecos puro y duro, que en el caso de la fibra y los servicios de telefonía móvil, digamos, tradicional, pues Europa está muy preparada en cuanto a infraestructuras. En el servicio satelital yo creo que estamos en pañales, prácticamente, es Absolutamente, decir, no tenemos absolutamente. nada. De hecho, se están ahora recién pensando y creo que ha salido también esta semana una consulta para
atribución de frecuencia de satélite en el caso español. Eso es. Entonces, claro, estamos hablando de que si estamos pensando ahora mismo en licitar la frecuencia, que me parece muy bien que se esté avanzando en el tema, pero ya vamos con muchísimo retraso. Entonces, claro, yo creo que aquí lo que veo es un claro movimiento para intentar frenar la arremetida de los operadores estadounidenses, que desde luego son los absolutos dominadores del mercado actualmente, y que en el caso europeo, por muchas regulaciones que le ponga, ya están aquí. O sea, sacarles va a ser muy difícil. Sí, sí, claro. Entonces te estás comiendo un mercado que ahora las telecos se están vendiendo como unas empresas digitales que son ya multiservicio, y el tema de satélite, ya ni siquiera te digo en el sector de defensa, que también que es muy, muy relevante, en el sector del consumo básico en los usuarios y los hogares, pues es un tema que está llegando. Sobre todo considerando que la gran promesa del 100% de la cobertura de fibra y de móvil en las zonas rurales, yo creo que eso al final, por mucho que hayamos destinado muchísimos fondos europeos, eso es imposible por un tema orográfico, sobre todo en España. O sea, no va a llegar a todos sitios, o sea, llegará a un 96, 97, lo que tú me digas, pero seguirán siendo zonas muy oscuras. Y sobre todo considerando que hemos descubierto, yo creo que lo sabíamos hace mucho tiempo, pero las operadoras parece que lo han descubierto ahora, que el servicio satelital es bastante más barato que el servicio de llevar redes móviles y redes de fibra. Ya, sí, sí. Sí, y además hay un entorno, precisamente esta mañana ojeaba un informe que ha publicado UCLA esta semana, que habla precisamente de cómo Starlink concretamente pues ha jugado un papel clave como comunicación de emergencia durante los terribles terremotos en Venezuela, en la Guaira. Es un informe que merece la pena leer, pero mi lectura de todo esto, es un informe bueno, hay muchas cosas que sacar ahí, pero mi lectura es que poner en marcha el servicio D2D, en el caso concreto de Venezuela, fue prácticamente inmediato. O sea, fue prácticamente inmediato y los tres operadores pudieron habilitar de manera prácticamente transparente ese servicio en el país, ¿sabes? Usando un espectro que estaba vacante, ¿sabes? Entonces, pero fue inmediato, o sea, es un... Y luego el propio Starlink en su versión, si quieres, banda ancha fija, con la antena mayor, ¿no? Pero portátil, también inmediatamente pues, ha empezado a tener un papel clave, ¿no? Al recuperar digamos, que el servicio, ¿no? En las zonas de catástrofe, ¿no? Lamentablemente aquí también ocurren catástrofes y nos vamos a ver en una de esas, ¿no? ¿Sabes? No, Lamentablemente. recordemos, sin ir más lejos, hace más de un año el gran apagón y nos quedamos en blanco, o nos fuimos a Eso negro, es, como le eso quieras es. decir. O sea, Eso es, eso es. y claro, no tuvimos fibra, no tuvimos móvil, no tuvimos nada, y como dices tú, pues a lo mejor si hubiésemos tenido un desarrollo sobre el tema de satélite, pues hubiéramos tenido quizás No, una recuperación de las comunicaciones claro, más rápida. ahora hubiera sido completamente distinto, porque estoy seguro de que en una circunstancia similar a esa u otro, pues se hubiera habilitado, estos servicios D2D con los que estamos ahora haciendo pruebas, se hubieran habilitado de manera instantánea, ¿no? Pero ya te digo, es que en esas situaciones se transforma, es una solución casi mágica, ¿no? Porque es casi mágico, y lo peligroso es eso, que quedamos en manos de un monopolio, ¿no? El monopolio de Starlink en la práctica, porque ni siquiera Leo, el servicio de Amazon, se puede comparar, y tú lo has dicho, en Europa. Bueno, Vodafone hablaba de AST, que es en realidad una compañía estadounidense que está en Dallas, si no recuerdo mal. Caramba, qué casualidad. Dallas. Y bueno, pero tiene una vocación europea, pero claro, digamos que no hay una constelación, hay unos pocos satélites en este momento, ¿no? Entonces, claramente ahí tenemos que ver cómo jugamos eso, ¿no? Otra cosa que se comentó era precisamente que unos meses iba a haber una reunión de esas plenipotenciarias de la ITU, donde se iban a asignar nuevas bandas, y eso va a ser súper importante. Y luego el espectro en torno a los 2000, que va a renovarse en toda Europa ahora, que es lo que tú comentabas, yo creo que también se publicaba, ¿no? Que en el CENAF, en el Cuadro Nacional de Asignación de Frecuencia, se va a reservar ese espectro para este tipo de servicios D2D. Y en Europa lo que se va a tratar es de poner una prioridad europea, ¿no? A la asignación de ese espectro para que solo puedan usarlo compañías europeas. Claro. El problema que tenemos es que no hay compañías europeas en este momento que puedan usar ese espectro, ¿no? Y sin embargo, la otra solución ya vuela, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de fondo, ¿no? ¿No te parece?
No, no, desde luego, y sobre todo si miras, cuando tú ves la letra pequeña, por ejemplo, tú lo comentabas, el anuncio de Vodafone, es que claro, es un acuerdo para llevar la conectividad de banda ancha directa a satélite móvil, pero ahora mismo no está. O sea, digo, que es la promesa de hacer eso, y es la promesa que muchas operadoras, en el caso de Masoren también, o sea, ellos están prometiendo que van a hacer eso y que están trabajando en eso, pero ahora mismo no está disponible. Entonces, como tú dices, si tenemos una solución como Starlink, que ya está y que se ha testado y que ha funcionado incluso en zonas de catástrofe, las operadoras europeas están recién empezando a trabajar y a ver cuándo le reservan el espectro, que estamos en lo de siempre. Y la diferencia está en que antes nos podíamos decir que, bueno, pues tenemos unas grandes infraestructuras que nos permiten al menos tener un punto de partida en esta guerra digital, pero ahora ya no, esa infraestructura ya no la tenemos. Eso es, Y tenemos, o sea, de hecho, claro, tú dices, pues la norma es que se reserve para empresas europeas la gran mayoría. Pero es que, claro, cuando se han reservado las frecuencias de 5G, de 4G, de 3G, es que nunca se nos pasó por la cabeza que una operadora fuera de Europa pudiese licitar por esas frecuencias y por esas claro, bandas. O eso sea, es, era sí, sí. absolutamente algo inimaginable. Sí, sí, eso es, eso es, eso es. Eso. Pero es Ah, que el ahora es la mundo, realidad y tenemos que poner una norma para limitar que vengan las extranjeras. Es que, eso a es. ver, yo no tengo, esa Starlink funciona muy bien y porque se lo han currado mucho, lógicamente. Pero claro, a mí me sorprende la pasividad de Europa y de las operadoras europeas que llevan una década regocijándose en su 97% de cobertura de fibra óptica, pero claro, nunca han dado ese otro paso hacia más cosas. Ya, ya, sí, sí, no. Efectivamente, digamos que Starlink es absolutamente disruptivo desde ese punto de vista. Ya veremos dónde nos lleva, ¿no? Y por eso podríamos contar la historia esa, ¿no? De la oferta pública de la IPO, ¿no? Recientemente. Bueno, que es absolutamente. Yo creo que vivimos en tiempos como mitológicos, ¿no? Que luego podremos contar a nuestros nietos. Yo me acuerdo cuando pasó esto, ¿sabes? Algo así. Y hay un tema también clave que tú lo has señalado varias veces y es que digamos que estos servicios satelitales, al menos teóricamente, porque la realidad será otra cosa, cambian, digamos que la estructura clave de cómo funcionan las redes celulares, ¿no? Que es con torres en el terreno, cuantas más torres mejor, ¿sabes? Es así, o sea, mayor capacidad, mayor cobertura, mayor resiliencia, cuanto más elementos físicos tienes. Pero claro, si ahora puedes saltarte las torres porque están en el aire, ¿no? Están en órbita, saltan. Y eso, o sea, además se lía con, digamos que con la revisión de todos estos contratos de torres que estamos viendo en Europa, en particular en Italia, con Inwit y Telecom Italia, por ejemplo, pero de manera muy clara aquí en España, ¿no? O sea, es que tenemos ahí también noticias, ¿no? Frecuentes de que todo eso se va a reestructurar, ¿no? Fernando, ¿cómo ves tú eso, no? Digamos que las relaciones de los operadores con las Tower Co. ¿Sabes? Sí, bueno, a ver, recordemos que las Tower Co nacieron de las propias operadoras porque consideraron que no podían rentabilizar sus propias infraestructuras de torres y cada una creó su spin-off. O sea, tenemos el caso solamente en el caso español, tenemos el caso de Totem, que es el spin-off de Orange, que de hecho se separó de Orange antes de la fusión y quedó fuera de Más Orange, o sea, siempre ha dependido directamente de Orange Francia. Tenemos Vantage, que se escindió de Vodafone y que no se incluyó en el paquete de venta de Segona Vodafone Europa, perdón, Vodafone Reino Unido para comprar Vodafone España. Y en el caso de Telefónica, pues optó por lo más sano que fue venderse las American Tower. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni siquiera las operadoras creían en sus negocios de torre y se han intentado aislar como un negocio totalmente externo y un poco para intentar salvar los muebles, pero es verdad que ahora mismo no sé si pierden valor, que es un poco por donde tú vas, pero sí que su valor quizás es menor de cara a lo que tenían hace 10 años. Entonces eso obliga a renegociar los contratos, porque claro, en el caso de Vantage, que es el caso más concreto que está actualmente en la actualidad y que tiene que renovar supuestamente en un par de años, eh, claro, se dejó atado el contrato de Vodafone España con Vantage y por ende con Vodafone Reino Unido. Pero claro, cuando ya se firma el contrato y luego pasan algunos meses, se das cuenta que, sobre todo el amigo García, que
José Miguel García, que es muy de Maine en el sentido de intentar apretar la tuerca para sacar el máximo ahorro posible, pues se da cuenta que paga mucho y claro, empieza a coquetear con otras towercos para ver cómo puede rebajar el contrato. Y está en eso. Bueno, ha firmado ahora recientemente un contrato con muy poquitos emplazamientos, pero se dice que puede ser una primera, digamos, un primer aviso para luego hacer el trasvase y poder migrar completamente para tener un nuevo proveedor. ¿Eso qué significa? Pues significa que si Vantas pierde su principal cliente, o uno de sus tres principales clientes, como es Vodafone España, pues yo no sé si tiene mucha viabilidad la realidad de Vantage. Entonces, claro, son compañías que están atadas a contratos, en teoría, de larga duración, con operadoras, que tampoco hay muchas operadoras, claro, porque no, tenemos aquí, pues solo hay tres clientes, Segona, perdón, sí, bueno, Segona, Vodafone, Telefónica y Orange, y bueno, ahora un poco Digi, pero Digi va unido con Telefónica, con lo cual, pues me imagino que tendrá todo con American Tower. Pero de hecho tenemos más torreras que, que operadores de Operadores. telecomunicaciones. Es decir, tenemos además de Vantage, de Totem y de American Tower, tenemos a Cegnex, que es la que ha firmado el nuevo contrato de poquitos emplazamientos con Vodafone a largo plazo. Entonces, claro, si tenemos 4 vendedores, entre comillas, y 3 compradores, pues las cuentas no salen. Y eso implica que o tenga que desaparecer uno o irse a buscar clientes a otro lado. Esto nos lleva a otro de los grandes temas que siempre está sobre la mesa y que entiendo, y así nos comentan por interno, y es que debería haber una consolidación de las torreras, porque es que no es sostenible. Si no es sostenible tener 4 operadores en España, como viene diciendo Telefónica desde hace varios meses, pues menos sostenible es tener 4 torreras, porque es que hay menos emplazamientos, es decir, hay menos clientes hay menos demanda que oferta. Entonces eso inevitablemente nos debe llevar a algo. El caso del Celnex es bastante paradigmático porque hace 5 años Celnex era la empresa más pujante del IBEX y ahora mismo está bastante baja en cuanto a nivel de cotización. Está intentando salir de muchos sitios, está renegociando cosas, está intentando atarse un poco a lo que puede. Es decir, el negocio de las torreras de hace nada, de hace 5 años, pues ahora mismo no está bien. O sea, no está bien, no es tan bollante como lo era antes. Y claro, han quedado ahí aisladas unas compañías separadas. Las telecos se desprendieron en buen momento de ellas, pero ahora, claro, ellas necesitan sobrevivir. Y claro, atadas a un gran contrato. Si no tienes ese gran contrato, que podría ser el caso de Vantage, pues yo creo que están condenadas a desaparecer. La verdad es que vivimos también en un momento de cambio, ¿no? Ahí, y es importante. El otro día, Alfonso, el CEO de Celnex en España, lo oí decir en alguna entrevista que, 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 que al final las torres tenían que ser infraestructura, ¿no? Y que tenían que tratarse de esa manera, ¿no? Es una infraestructura que estará allí, que va a estar durante décadas, ¿no? Y que de alguna forma pues nos presta un servicio. Pero sin embargo, alguien me decía también, pero ¿y entonces qué? Porque al final la gente, las personas usamos servicios, ¿no? Usamos banda ancha móvil, fundamentalmente de lo que estamos hablando, ¿no? Y ahí hay como una colisión, ¿no? Entre los operadores, ¿no? Que están en un mercado sujeto a mucha presión, porque los precios siguen bajando, ¿sabes? No hay un límite, según parece, para eso en España, y esa presión al final acaban transmitiéndosela también a sus socios de infraestructura, que en este caso son las torreras, ¿no? Las towercos, ¿no? Y eso pues está generando un montón de tensión y seguramente genera un montón de movimientos, como tú has dicho, ¿no? Nuevos contratos, tal vez cancelaciones, ¿no? Que es de alguna forma lo que ya ha anunciado Vodafone España, ¿no? Que quiere hacer con Vantage. Lo que pasa es, claro, el movimiento de Vodafone, que es un movimiento típico de García, es saltarse el contrato. Porque, claro, precisamente los contratos se firman a muy largo plazo para mantener las mismas condiciones. Y él quiere que Sí, se sí, lo claro. cambien 3 o 4 años antes de que expire, presionando con firmar un pequeño contratito con Celnex. Entonces, claro, es un poco cambiar las reglas del juego, que yo Sí, sí, claro. también entiendo su posición, pero Claro. también creo que la seguridad jurídica es lo principal, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Y más en un negocio, no lo olvidemos, como las towercos y las mecos que mencionamos antes, cuyos planes de negocio se hacen a larguísimo plazo, ¿sabes? Claro. Y que de alguna forma dan
entraron inversores con unos planes de negocio que parecían blindados, ¿sabes? Efectivamente, ¿no? Pues esta Pues es la rentabilidad que puedo obtener. ¿Vale? yo te pongo el caso, por ejemplo, de los PPA que hacen las grandes empresas. Los Claro, PPA que son los acuerdos a largo plazo de energía. Se firma precisamente a largo plazo para respetar el precio. Imagínate si yo digo que la energía está bajando mucho 3 años antes, oye, cámbiamelo. Pues no, yo creo que no, es ir un exacto. poco en contra de lo que dices tú de los planes de negocio a largo plazo, de la entrada de inversores y de la seguridad jurídica de las industrias. Son negociaciones muy difíciles, pero fíjate que no es un caso exclusivo de España, ¿no? En Italia también hemos visto pues esta relación entre Inwit y Telecom Italia y el propio Vodafone es allí, sí. Ya, digamos que hay muchos cambios, ¿no? Digamos que la industria está cambiando completamente. Y si a eso le añades que te lo puedes creer o no, te lo puedes creer o no, y de hecho mi opinión es que no, ¿sabes? Pero le añades la amenaza, por así decirlo, del satélite, ¿no? Que va a ser capaz de eliminar una cantidad de torres en el terreno, ¿no? Insisto, no creo que eso sea posible, ni siquiera recomendar, ¿no? Pero alguien podría pensarlo, ¿no? Pues claro, de alguna forma pues dificulta más todavía, ¿no? Esta clase de negocio, ¿no? Y estos movimientos, ¿no? Pero Sí, bueno, hombre, lo que sorprende lo que decimos y como reflexión final es que, claro, quien entró hace 5 años en el negocio de las torreras y parecía que se lo quitaban de las manos, que era el negocio más rentable del universo, y claro, ahora se ven 5 años después un poco exacto. pillados, ¿no? Eso es, digamos que el destino de esta industria, ¿no? Y eso no sé cómo de positivo es. Hay otro Hombre, tema también. qué pasará con las Fibercos en 5 años más? Claro, claro, sí, sí, claro, quiero decir, pues evidentemente ahí ellos piensan que cuando las barbas de tu vecino veas, ¿sabes? Cortar, pues tienes que poner las tuyas a remojar, ¿no? Claro, es un tema, claro, desde luego. Y al final el modelo de negocio es razonablemente parecido, ¿no? Una infraestructura más o menos pasiva que se alquila y se optimiza, pero ¿sabes? Es la misma idea. Todas estas cosas están muy relacionadas también con la resiliencia, ¿no? Y en el evento este en el que hablábamos, en eventos digitales, el ministro López volvió a anunciar, digamos que esta vez sí, la publicación del decreto de resiliencia que había puesto en trámite de audiencia estas navidades pasadas, ¿no? Eso también está causando disputas en la industria. No sé si son tan visibles como el primer caso que hablábamos, ¿no? De Marco, pero ahí también hay movimientos, ¿no, Fernando? Sí, claro, bueno, la primera reflexión, yo vi en directo la presentación del ministro de Transformación Digital, Oscar López, y claro, yo miraba luego las caras de los jefes de las telecos y estaban flipando. Porque lo normal es que tú invites a un alto cargo, a un miembro del gobierno, pues para que te cuente cosas bonitas, cosas positivas, diga lo maravilloso que es el sector, y hombre, te dé algún anuncio que demuestre que ellos confían en estas empresas. Pero en este caso fue todo lo contrario. Les presentó el decreto, lo ratificó, mantuvo los mismos parámetros y los mismos niveles de cobertura que exigía, y se lo dijo en su cara, en su casa. Es como, tú invitas a alguien a tu casa para tu cumpleaños y te da una mala noticia. Entonces, claro, la verdad es que sorprendió un poco a nivel de sector. Sobre todo no tanto por lo que contaba, que eso ya se sabía, como dices tú, desde diciembre del año pasado, sino que porque no hizo caso absolutamente de nada de lo que se propusieron las telecos en la audiencia pública. El sector propuso una serie de cosas, rebajar los límites, bajar un poco más, digamos, las exigencias de máxima cobertura en catástrofes, pero no hizo caso. Entonces, claro, a falta de conocer la letra pequeña, todo parece indicar que el gobierno no se ha movido nada respecto de las peticiones que hacían las operadoras de telecomunicaciones y el sector en general. Lo cual, claro, nos lleva como siempre al tema del dinero. Entonces, claro, mientras más duro sea esto, y repito, todavía no se conoce la letra pequeña, pues más tendrán que pagar las telecos. Nosotros hacíamos una estimación en nuestro periódico
Y claro, la verdad es que las cosas salen un poco de madre, realmente. Tú hablabas antes de los 135 millones que era, podría generar o subirse a 270 millones lo que Telefónica cobra por los ductos, pero claro que ahí estamos hablando de al menos unos 300 millones más que tendrán que costear las operadoras. Y aquí son solo cuatro, Telefónica más Orange, Vodafone y un poquito Digi, que ahora tiene una pequeña red. Dependiendo incluso de la rigidez que te exijan para estos niveles de cobertura, que a grosso modo se está hablando de unos 75% en caso de caída de red eléctrica, pero claro, este 75% puede ser o en grandes urbes o en todo el territorio concentrado en zonas de más, digamos, problemas para la cobertura, como puede ser las zonas rurales. Entonces, dependiendo de eso, pues se puede incluso hasta duplicar, según los cálculos que hacen las Teleco. Con lo cual, yo no digo aquí que, y no me voy a poner del lado de ninguno de los dos, ni del gobierno ni de las empresas, pero evidentemente estamos hablando de un coste añadido. Y ya las subvenciones se acabaron, los planes de los fondos europeos se acabaron, el dinero de los únicos se acabó, y es un dinero que tendrán que costar directamente las operadoras. Con lo cual, pues aquí tenemos un nuevo foco de enfrentamiento, que además te lo van a contar el día de tu cumpleaños. Entonces, la verdad es que las compañías quedan un poco descolocadas. Sí, sí, sí. Creo de todas formas que sí se habló, quizá me equivoque, pero se habló de una rebaja, se hablaba del 75 en la consulta pública, el ministro habló de un 70 o algo así, pero lo que tú dices es completamente cierto, es decir, es una imposición que puede ser más o menos razonable, ¿eh? Podríamos hablar mucho del decreto, pero es una imposición que va a generar una inversión y va a generar también unos costes recurrentes, sin duda. Estamos hablando, además, de una parte muy parcial de lo que es todo el problema de la resiliencia. Estamos hablando de dotar de resistencia eléctrica a las estaciones base y efectivamente, pues eso habrá que pagarlo. Y entonces habrá que buscar una manera en que eso se pueda pagar, ¿no? Y eso me lleva también a una reflexión que a menudo hacemos, que es, mm, deberíamos encontrar la manera, y claro, esto, bueno, pues no, es un deseo más que una realidad, ¿no? Deberíamos encontrar una manera en que la sociedad, los ciudadanos, fueran conscientes de que las redes resilientes valen dinero y hay que pagarlo de alguna manera, ¿sabes? Es decir, y que no todas son iguales, ¿sabes? Que puedes tener unas mejores y otras peores, unas más resilientes y otras no, siempre cubriendo unos mínimos, ¿no? Como pasa evidentemente con digamos que con el mercado alimentario, ¿no? Que tú sabes que lo que compras es seguro, pero hay cosas más caras y cosas más baratas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, pero no es el caso. Esta industria no funciona así. Esta industria sigue funcionando en un modo de precio fundamentalmente, ¿no? Y o bien encontramos la manera de que eso cambie o vamos a tener muchas dificultades para conseguir unas redes resilientes como las que realmente necesitamos, ¿no? Porque cuando ocurre una catástrofe, y lamentablemente ocurren cada vez con más frecuencia, ¿no? Pues puedas seguir contando con las redes, ¿no? De hecho, hace un par de semanas o tres, Ofcom, que es el regulador británico, publicó una iniciativa, es en realidad también una consulta pública, que se titulaba Redes con las que podamos contar, ¿sabes? Me parece un enfoque súper interesante y súper válido que recomiendo aquí a nuestros oyentes, ¿no? Que puedan leerlo porque, desde luego, da un punto de vista que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y habla, por ejemplo, Ofcom habla, por ejemplo, también de la cobertura en los trenes británicos, que seguramente sea tan mala como la cobertura en los trenes españoles, ¿no? Que tenemos y la calidad de servicio, ¿no? Ahí hay una historia eh, súper interesante que contar también. Pero, Como decías tú, bueno, efectivamente, el proyecto original hablaba del 85% de cobertura y ahora lo han rebajado al 75%, pero sigue sin conocerse el detalle de lo que realmente se eso es. incluye dentro de ese porcentaje. Entonces, Sí, como te decía anteriormente, no es lo mismo las redes críticas, los hospitales, que por supuesto tienen que estar cubiertos, las instalaciones de defensa y los temas de las infraestructuras de transporte, pero claro, no es lo mismo llevar al 75%, incluyendo las grandes urbes, que es mucho más barato, entre comillas, que llevarla a las zonas rurales. Entonces, esa letra pequeña pues puede decidir mucho. Y yo creo claro, que el gobierno ya claro. ha sido bastante claro diciendo que no va a dar dinero para esto. O sea, que lo tendrán que pagar las propias operadoras.
en un contexto en que además estamos hablando de que las operadoras llevan 2 años reduciendo el CAPEX de manera bastante importante y que no tienen ganas de querer elevarlo de nuevo. Es decir, Eso es. ellos han dado por terminadas sus infraestructuras en 5G y sus infraestructuras de fibra, y su intención en los próximos 5 años al menos es no es seguir reduciendo, lo ha hecho Telefónica en su plan estratégico, lo han dicho todas, a un nivel de un 10% anual el CAPEX. Entonces, claro, Sí, sí. el dinero tiene que salir de algún sitio. Y como Claro, dices claro. tú, si sigues bajando los precios y sigues teniendo un margen mínimo, es que el dinero tiene que salir de algún lado. Eso es, eso es, eso es. O sea, al final, si tu prioridad es generar flujo de caja y no aumentan los ingresos, pues bueno, pues hay que reducir el CAPEX, ¿no? Que es que forma parte claramente de la estrategia de todos los operadores en este momento, ¿no? Y eso se lleva mal con aumentar la resiliencia, que es lo que estamos demandando, ¿no? Y aquí hay pues una contradicción inherente, ¿no? Con la que tendremos que vivir. Y hablando ya un poco de eso y para cerrar, porque una de las noticias que casi se insinuó en digitales y que luego se ha confirmado es la inminente salida a bolsa de Digi, ¿no? Que es también yo creo que es un movimiento relevante aquí en España. Bueno, de hecho, mañana 16 ya nos han citado para el famoso toque de campana, en Ok. el cual va a salir a 5,60 e intentarán captar unos 330 millones de euros de dinerito fresco. Ellos ya han dicho que 140 millones creo que se van a ir directamente a inversión y que el resto pues ya para tapar agujeros, como podría decirse cuando te gana la lotería. Cuando toca la lotería, sí, eso es. Pero sí que es verdad que es un momento interesante porque al final ellos intentan poner en valor una compañía que viene siendo el destroyer y el disruptor de los últimos 5 años, el que más gana clientes y el que más crecimiento ha tenido en cuanto a EBITDA, ingresos y tamaño, eh, pero no sin un montón de interrogantes. Y me refiero, a ver, ellos intentaron salir en bolsa a principio de año, luego lo frenaron por el tema de la guerra, se publicó también que probablemente lo hacían a la espera de mejores condiciones o mejor precio, tener mejor salida a bolsa. Luego, en su segundo intento, digamos la segunda ventana que se abrió en el año, ya con las cuentas del primer trimestre auditadas, pues sí que lo hicieron y lo confirmaron. Además lo confirmaron de manera súper rápida porque se filtró y el mismo día que fue digitales lo confirmaron. Con lo cual, pues se agota, y mi lectura es, se agota la última vía de financiación de Digi, a no ser que vendan más red de fibra. Pero de momento sí que ellos necesitan ese dinero porque, claro, eso también, hablamos antes del tema de las bajadas de precios, y claro, Digi es el mejor ejemplo de bajar precios, de tener bajos márgenes, y además ellos en su cuaderno de bolsa también lo comentaban, la caída del ARPU. O sea, el ARPU ya está con 8 euros, hace un año estaba en 9,4, es decir, necesita cada vez más clientes para ingresar lo mismo. Si bien es cierto que ingresa tantos clientes o recauda tantos clientes, que eso le permite seguir aumentando sus ingresos, pero ya a un menor ritmo. De hecho, una señal de alarma lo publicamos también nosotros en el Español hace un par de semanas, y es que en marzo, perdón, en mayo fue el último mes, no, perdón, en junio, me estoy equivocando, en junio, sí, en junio, por primera vez, desde finales de 2022, tuvo el menor número de portabilidad neta. Y lo preocupante aquí es que ya pierde o gana mucho menos de lo que pierde. Entonces, claro, eso demuestra que su capacidad de retención y el famoso churn, pues está un poco ya cogido con pinza. ¿Qué quiero decir con toda esta introducción? Y es que el modelo de negocio de Digi, justo en momentos en que sale en bolsa, pues empieza a dar algunas señales de debilidad. No digo ni mucho menos que se esté acabando Digi ni el milagro Digi, pero quizás esta salida a bolsa, más que un aprovechamiento de la subida de la ola, pues es una forma de intentar contener que la ola no se baje. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues creo que sea una nueva etapa para la compañía, una compañía que además va a estar mucho más expuesta al escrutinio público, porque la bolsa le exige que tenga una publicación trimestral de resultados y un striptease financiero que ahora no tenían, y que además te pondrá en el foco, porque claro, ya te expone a titulares de bolsas, Digi se desploma en bolsa, Digi se dispara en bolsa, no sé, Telefónica lo sabe bien. Sí, sí, exacto. Ellos con lo Entonces, del claro, es sector. una nueva etapa en la que
mi impresión es que no entra tan bien como pareciera. Entra muy bien, porque recordemos, sigue siendo la operadora que más clientes gana, menos que hace un año, pero sigue siendo la que más gana, y con un modelo de negocio que está un poquito ya, que quizá necesita una revisión o quizá necesita que se apuntale, porque recordemos que la deuda también es muy importante, son casi 498 millones de deuda, solo la filial en España. La generación de flujo de caja también es muy pequeña, precisamente por eso, porque tiene que gastar mucho más para poder retener clientes y tener nuevos clientes. Y su capacidad de desarrollo y de inversión, pues ahora queda limitada al tema del 5G, que bueno, tiene este súper acuerdo con Telefónica, que yo creo que le soluciona bastante problemas, pero que sí que tiene compromisos de inversión, que estos son los que suscribió con la Comisión y con el gobierno cuando se quedó con las frecuencias de MasOrange. Con lo cual, a ver, creo que van a seguir siendo muy fuertes, pero quizás no tan fuertes como hace unos meses. Bueno, ok, veremos, efectivamente, ¿no? Porque es otro cambio, ¿no? Más en la industria de lo que hemos repasado. Ha sido estupendo hablar contigo, Fernando, ha sido muy esclarecedor. No sé, si quieres comentar algo, pues para cerrar este capítulo. Bueno, simplemente quería poner digamos, una cuñita antes de terminar. Eh, y es que, claro, tenemos cambios en Vodafone Reino Unido, Ajá, cierto, cierto. que nos sorprendió esta semana. Xavier Niel, el magnate de las telecomunicaciones francés, ojo que los franceses están de moda en el mercado telco, Uh-huh. recordemos que son los dueños de la mayor operadora en Francia y en España, y claro, más pasado a ser el mayor accionista de Vodafone Grupo, lo ha comprado a la operadora emiratí, el 16%, y claro, eso, según lo que me cuentan, abre un nuevo panorama para Vodafone. Recordemos que Vodafone se ha caracterizado en los últimos 10 años por reducir perímetro, han vendido todo lo que tenían y más, pero ahora da la impresión, y muchos analistas ya empiezan a pensar, que con la llegada de Xavier Niel como accionista mayoritario pueden tener un revival y quizás, ojo, empezar a intentar pensar en hacer cositas y intentar ganar tamaño en este nuevo escenario de fusión de telecos europeas, que por cierto la Comisión allanó bastante con la presentación de las Merger Guidelines a finales del mes de abril, principios de mayo, y que tendrán su primer examen en la mega fusión francesa, que, según nos dicen, debería estar aprobada, ojo, aprobada a primero del Aprobado. próximo año. Eso ya es una brutalidad de reducción de plazo, porque recordemos que la última gran fusión que pasó por ahí fue la de MasOrange, y que tardó dos y pico. ¿Sabes algo, Fernando? Porque yo me quedé con la duda con respecto a esta fusión al SFR, de si se iba a decidir en Bruselas, que es lo que yo esperaba y lo que me parece razonable, pero por algunas noticias que leí, parecía que había como la intención de conseguir que lo decidiera el organismo de competencia francés en París. No sé si has oído algo al respecto. Yo creo que no, que debería ser los 100% europea, y que Claro. los intereses de Francia yo creo que han quedado un poco sin ningún tipo de validez. O sea, creo que efectivamente tienen que pasar por los dos, pero creo que Bruselas seguirá teniendo el tiempo de hablar, sobre todo por el entorno actual. Es decir, si estamos en un entorno en que todas las operadoras llevan años pidiendo a Bruselas que se relajen las reglas, mal sería que pasaran por Francia. Al contrario, debería ser el gran examen que esperan todas las operadoras del continente para atreverse a dar el paso después de que esto pase por allí. O sea, vamos, Eso que es. además es una mega fusión, o sea, no tiene, o sea, vamos, desde luego tiene implicaciones en el mercado francés, pero sus implicaciones son también europeas, creo yo. O sea, vamos, en tu respuesta te pregunto, no tengo ninguna noticia que diga que se lo vaya a quedar Francia. Sea, hasta el punto es así que Iliad, el grupo de Niel, el grupo principal de Niel, porque luego Niel tiene varios intereses y tal, pero Iliad publicó una slide que yo revisaba hace unos días cuando anunció precisamente su participación en el consorcio que va a adquirir SFR, recordando que si esa operación se cerraba, Iliad sería por número de clientes el tercer operador de Europa, detrás de Deutsche Telekom, Orange y a continuación Iliad, superando a Vodafone y superando a Telefónica, ¿no? O Y sea, lo si a decían eso le ellos. sumas, o sea, eso le sumas que esta semana Niel ha comprado el 16% Eso de es. Vodafone Europa,
eso es. o Vodafone Grupo, es que, claro, las implicaciones yo creo que no Sí, sí, sí. tienen Y bueno, ninguna duda que y, son absolutamente y, europeas. ni él tiene en su cartera, controla Millicom también en América Latina, incluso también tiene alguna operación en Ucrania, ¿sabes? Entonces, No, además, se abriría un pésimo precedente, porque imagínate, si por lo que fuera, que no va a pasar ahora, Telefónica se fusiona con Vodafone, pues podría pedir lo mismo. O si, yo qué sé, sí, sí. en Reino Unido, perdón, Reino Unido, en Alemania, pues se fusiona Telefónica con One and One, o Deutsche Telekom compra One and One, pues tendría que pedir lo mismo, o sea, se sentiría un pésimo precedente, con lo cual, ¿qué harían los burócratas europeos? Se quedarían sin trabajo. Sería terrible, sería Sí, sí. terrible, efectivamente. ¿Cuántos puestos perdidos? Muy bien, Fernando, ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, ¿eh? Nada, gracias a ti, Joaquín, encantado de participar y nada, pues si no nos vemos, felices vacaciones a todos los oyentes y seguidores de Telco Superligero. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego.